Señor Jesús, invocamos tu nombre, precioso Jesús, precioso Jesucristo. Invocamos tu precioso nombre, Jesús. Sabemos que del invocar tu nombre depende nuestra vida, Señor. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo. Señor Jesús, Señor Jesucristo. Y aquí somos la parte habitable de tu tierra, donde a ti te place morar, Señor. Ven y habita por medio de la fe en nuestros corazones, precioso Cristo. Suminístranos sobreabundantemente de tu Espíritu, Jesús. Esa es la razón por la cual estamos en este lugar, Señor, para contemplar tu hermosura, para ser llenos por ti, Señor, para ser transformados en tu presencia, precioso Cristo. Te amamos, Jesús, te adoramos, Jesús. Eres digno de todo loor, Señor. Eres digno de la alabanza, Señor. Eres admirable, precioso Cristo. Eres consejero, eres el príncipe de paz. Amén, Cristo. Desde el principio, Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él me creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él me creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gozo y alegría, el Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría, el Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Gozo y alegría del Padre es más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Cristo,
majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Jesús. Amén, Señor. Nosotros fuimos hechos para contemplar tu hermosura, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos creados de antemano para que anduviéramos en buenas obras, Dios, las cuales tú las preparaste, Señor. Tú te entregaste a ti mismo, Señor, y moriste por nosotros para llevar muchos hijos a la gloria. Bendito es tu nombre, Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me transforma sus palabras, susurrando en mi interior. Espíritu su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me lo ofrece hoy. Rey del universo, príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hombre, hijo de Dios, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, su nombre
sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Creador del cielo y tierra, y el único Creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Aleluya, Jesús. Aleluya, precioso Cristo. Ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra. Ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, ser hallado en Él. Tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra
ni se merece, tu amor no se gana, gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, ser hallado en Él, Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria?
Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Señor Jesús, muchas gracias, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú reinas por los siglos de los siglos. Tú reinas arriba en los cielos y abajo en la tierra, Señor. Hoy te damos tu lugar como Rey, Señor. Toma tu lugar, Señor, en nuestros corazones, en esta iglesia local. Habla tu sabiduría, Señor. Haz oír tu voz en esta hora, Señor, mientras expone tu palabra. Danos oídos para oír, Señor, y ojos para ver, para recibir sabiduría, Señor, y abandonar la simpleza. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, pues vamos a ir iniciando y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor Jesús, gracias te damos por este buen tiempo que pasamos juntos contigo, Señor, como iglesia, reunidos en tu nombre, para levantar nuestra voz como sacerdotes y ministrarte alabanza de lo cual tú te agradas, y bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres poder de Dios, sabiduría de Dios, Señor, y tú pues clamas, Señor, a lo simple, Señor, y queremos escucharte, Señor. Queremos, Señor, tener un oído dócil para escuchar de tu sabiduría, Señor, para estar atentos, porque la sabiduría que eres tú, Señor, pues nos hablarás y nos darás dirección. Te damos gracias por ello, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, pues no haya nada que le estorbe, que tu palabra pueda fluir, que tu palabra pueda correr entre nosotros, que tu palabra sea glorificada, Señor. Y avívanos, Dios, avívanos, aviva tu iglesia, aviva a cada familia y a cada persona en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Estamos pues viendo precisamente el reino de Salomón. Estamos hablando un poquito de él y hemos hablado cómo este reino, el reino de Salomón, pues tipifica en gran manera el reino de Jesucristo, que ha de manifestarse pronto. Jesucristo vendrá por segunda vez a esta tierra, Él lo prometió, y cuando Él regrese tomará como herencia las naciones, y Él será el soberano de los reyes de la tierra. Y bueno, la Biblia nos ilustra, la Biblia nos enseña cómo va a ser parte de ese reino. Entonces,
Hay muchas partes en la Escritura que nos revelan estos detalles hermosos de cómo será el reino de Jesucristo, y pues Salomón es una figura de Jesucristo. Jesucristo, bueno, en la vida de Salomón podemos ver muchos aspectos de lo que será el reino venidero de Jesús. Entonces, pues hemos visto algunos capítulos, Primera de Reyes capítulo 4, el capítulo 5 algunas partes, y ahorita estamos en el versículo 10, en el capítulo 10, porque el capítulo 10 también nos habla de este reino que ha de manifestarse. Y hay más porciones en la Escritura, hay muchos, pero ahorita estamos hablando de Salomón y nos estamos enfocando en estas partes de la Escritura. Entonces, lo último que vimos es cómo todos los reyes de la tierra, todos los pueblos y prácticamente toda la tierra experimentaron un avivamiento, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de Salomón en esta tierra fue un tiempo sin igual. Seguramente no ha existido ningún otro periodo sobre la tierra igual al de Salomón, bueno, junto con el de David. David pues tuvo que enfrentar muchas batallas para despejar todo el ambiente y que Salomón pudiera heredar un reino de paz, de seguridad, de gozo, donde no temían nada en relación a enemigos que quisieran inquietarlos. Entonces, pero en el tiempo de Salomón fue un tiempo muy especial que se vivió en la tierra. Y a partir de ese momento, aunque Jesucristo vino como hombre a esta tierra, podemos ver que los seres humanos pudieron experimentar también mucho de ese gozo, de ese reino, porque más que Salomón se manifestó cuando Cristo vino, pero la gente le rechazó. A Jesús la gente le rechazó. De tal manera que podemos ver que le llevaron a la cruz, aunque era el propósito eterno de Dios, era parte de su plan que Cristo muriera en la cruz. Pero podemos ver que este tiempo de Salomón fue un tiempo muy especial, donde toda la gente tenía el deseo de verlo, de escucharlo, de presentarse delante de él, ¿de acuerdo? Entonces fue un tiempo muy especial el tiempo de Salomón. Cristo vino como hombre, le rechazaron. De hecho, el apóstol Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? Amaron más las tinieblas que la luz, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo regresará y entonces esto que estamos viendo de Salomón pues va a ser exponencial, porque esto que estamos viendo con Salomón, del deseo que había en los reyes, en los pueblos y en toda la tierra por buscar el rostro de Salomón y escuchar su sabiduría, será algo que nuevamente se va a experimentar en toda la tierra, pero ya con Jesucristo. Entonces, este periodo fue de verdad sin igual. Entonces hemos hablado que la tierra, toda la tierra, amados hermanos, toda la tierra, no solamente Salomón, no solamente el pueblo de Israel, sino toda la tierra experimentó un avivamiento. ¿Por qué? Porque el espíritu de cada persona se despertó, amados hermanos. El espíritu se despertó y se levantó un deseo por buscar a Salomón para escuchar su sabiduría. Entonces, fue un tiempo maravilloso, de verdad que fue un tiempo maravilloso, pero lo más impresionante de todo esto, amados hermanos, es que nosotros podemos disfrutar y podemos probar parte de aquello que se vivió en el tiempo de Salomón y de aquello que se va a experimentar en el reino milenario con Jesucristo. Nosotros, la iglesia, podemos ya disfrutar anticipos de ese precioso reino de Jesús. Bueno, entonces vimos esto, amados hermanos, toda la tierra experimentó un anticipo de Cristo, porque en el tiempo de Salomón, pues Jesucristo todavía no venía en carne. El verbo de Dios no se había encarnado, pero aún así, al ver el rostro de Salomón y al escuchar la sabiduría de Salomón, la tierra experimentó un adelanto, un anticipo de Cristo y al mismo tiempo un adelanto y un anticipo del reino milenario. ¡Qué increíble! Eso es lo que estamos viendo que se experimentó en el tiempo del reinado de Salomón. Entonces, por eso toda la tierra quería escucharlo. El que escuchaba a Salomón estaba escuchando prácticamente a Dios mismo. Y bueno, sabemos que Cristo es más que Salomón y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, hoy quiero que veamos un poquito más de este capítulo 10, que veamos un poquito más en relación a esta reina, a la reina de Sabá,
porque hay más cosas que hablar en este sentido. Y hoy quiero que hablemos de 3 cosas que constantemente en este capítulo 10 se menciona. En este capítulo 3 hay 3 palabras muy importantes que se citan repetidamente. Y estas palabras son oír, venir y ver. Son 3 palabras, oír, venir y ver. Y vamos a ir hablando un poquito de todas ellas. En el versículo 1, pues este capítulo inicia con esa palabra, dice oyendo, ¿de acuerdo? Entonces hablemos un poquito del oír. Dice, oyendo, ¿sí?, la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, etcétera. Pero el versículo 1 nos dice que esta reina oyó a la fama de este Salomón. Y esta palabra oír es de aquella que hemos estado hablando constantemente, pues en las últimas predicaciones, las últimas pláticas que hemos tenido. Esta palabra oír es la misma que encontramos en Primera de Reyes 4, versículo 34, donde Salomón le está pidiendo a Dios que le dé un corazón, que le dé sabiduría, ¿no? Más bien Salomón está pidiendo, ahí en el capítulo 4, versículo 34, yo estoy en otro capítulo 4, versículo 34, bueno, ahí encontramos la palabra oír, ¿de acuerdo?, en relación a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero cuando Salomón le dijo a Dios que le diera sabiduría y prudencia, Dios le dio un corazón sabio y un corazón entendido, y esa palabra entendido significa oír, ¿de acuerdo? Bueno, pero esta palabra también la podemos escuchar en otras partes de la Escritura. La podemos escuchar, la podemos leer aquí en el capítulo 10 de Primera de Reyes, en los siguientes versículos que les voy a mencionar. En el versículo 1 y en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 8 y en el versículo 24. En estos versículos encontramos la palabra oír, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos dicho, y está bien recordarlo, que esta palabra oír significa oír inteligentemente. O sea, para oír con inteligencia necesitamos prestar atención a lo que se está hablando. Hemos hablado ya de esto. Debemos de escuchar con docilidad para poder recibir lo que se está hablando. Entonces, eso implica esta palabra oír, y lo encontramos en estos versículos que les acabo de citar. Primera de Reyes capítulo 10, versículo 1, 6, 7, 8 y versículo 24. Entonces, dice la Escritura que esta mujer, esta reina, oyó, ¿de acuerdo?, la fama de Salomón. Ok, esta reina, si vemos el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que esta reina escuchó indirectamente de la sabiduría de Salomón. ¿Qué es lo que quiero decir con que escuchó de manera indirecta? Es decir, que ella escuchó la sabiduría de Salomón a través de otras personas. Es lo que nos está diciendo el versículo 1, vamos a leerlo. Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, dice la Escritura. Pero podemos ver aquí, amados hermanos, que esta mujer entonces, el primer contacto que tuvo con la sabiduría de Salomón fue de manera indirecta, es decir, que llegaron otras personas y comenzaron a platicar y ella escuchó. Personas comenzaron a platicar de lo que habían escuchado personalmente de Salomón, y entonces esta mujer escuchó seguramente una plática, o alguien llegó directamente con ella, le dijo, fíjate que hay un hombre que se llama Salomón, es el rey de Israel, Dios lo ha dotado con una sabiduría celestial, y es impresionante escuchar el consejo que él tiene, la dirección que él da. Y lo visitamos, lo conocimos y estamos sorprendidos de la sabiduría que se encuentra en ese hombre, porque Dios lo ha dotado. Entonces, esta mujer de manera indirecta escuchó la sabiduría de Salomón, o sea, lo escuchó a través de otras personas. Bueno, pero esta mujer, cuando le estaban platicando seguramente de la sabiduría de Salomón, esta mujer estuvo abierta a recibir de aquella sabiduría
de la que le estaban hablando. Así que esta mujer comenzó a abrir sus oídos con docilidad y prestó mucha atención a lo que se estaba hablando de la sabiduría de Salomón y lo escuchó con atención. Entonces, al escuchar de manera indirecta de Salomón, se despertó este vivo deseo en esta mujer por conocer a Salomón. Así que hemos visto que emprendió un largo recorrido para ver la cara de Salomón, para encontrarlo cara a cara y poder escuchar de manera personal la sabiduría de Salomón. Entonces, esto es muy interesante de esta mujer y creo que probablemente algunos de nosotros también pudimos escuchar la sabiduría de Dios o escuchar de Jesucristo de manera indirecta. Tal vez en algún momento antes de conocer a Cristo, pues todos habíamos escuchado algo de Él. Y cuando alguna persona llegó y te habló de Jesucristo, pues estabas escuchando, igual que la reina de Saba, de la sabiduría de Jesús de manera indirecta. Pero cuando fuimos a los pies de Cristo y comenzamos a tener una comunión con Él, una relación con Él, entonces ahora ya también podemos verlo cara a cara y podemos escuchar directamente de Él su sabiduría. La experiencia de esta reina es la misma experiencia que nosotros hemos tenido, porque alguien nos compartió del Evangelio, alguien nos habló de Jesucristo y sobre todo cuando ya estuvimos abiertos al Señor, porque tal vez muchos de nosotros, bueno, esta fue mi experiencia al principio, cuando me hablaban de Cristo, mis primos me compartieron de Jesús, pues al principio estaba un poquito cerrado en ese asunto, ¿no? Como que no llamaba tanto mi atención, pero hubo un momento en mi vida, en el que constantemente comencé a escuchar de Jesucristo y fue como un bombardeo por todos lados. O sea, me subía al transporte público y había alguien que se subía a predicar el Evangelio. O sea, estuve siendo rodeado de muchas personas que estoy seguro Dios envió para escuchar constantemente de su sabiduría. Y yo estaba prestando atención a todo eso, cuando de pronto Dios me tocó muy fuertemente y pude verlo al Señor. Y de ahí hasta el día de hoy, pues le conozco, le sigo y le sirvo y escucho su sabiduría constantemente. Entonces, esta es la experiencia que hemos tenido todos. Tal vez en un principio no quisimos mucho de Él, pero llegó el momento en el que prestamos atención a sus palabras y entonces Dios tocó nuestro corazón y se despertó nuestro espíritu. Y experimentamos un avivamiento, que de pronto en nuestro recorrido con el Señor, ese avivamiento de pronto puede apagarse. Iniciamos como muy prendidos en el Señor, queremos todo con Cristo, nos despojamos de muchas cosas que nos estorban, estamos animados y con un gozo y con un entusiasmo y con un empuje por parte del Señor. Pero con el tiempo, no sé por qué razón, a veces nos vamos apagando y no debemos permitir que eso se apague. Debemos de seguir como en el principio, con ese fuego, con ese deseo, con ese anhelo de ver a Cristo cara a cara, de escuchar constantemente su consejo y su sabiduría. No permitamos que este avivamiento que experimentamos en nuestra vida se apague. No lo permitamos. Entonces, esto fue lo que experimentó esta mujer y es lo mismo que nosotros hemos experimentado. Dios despertó nuestro espíritu al escuchar de manera indirecta el mensaje de Dios. Lo escuchamos, nuestro corazón fue tocado por el Señor y aquí estamos ahora. Entonces vemos que esto es lo que sucedió con esta mujer. Bueno, entonces ella comenzó a escuchar atentamente lo que se hablaba y ella recibió esas palabras. Así que emprendió este viaje para conocer personalmente a Salomón y escuchar su sabiduría. Así que esta mujer comenzó a abrir su vida para escuchar a Salomón. Ok, el versículo 2, encontramos la segunda palabra. Ya hablamos de la palabra oír, el versículo 2. De hecho también el versículo 1, pero quiero citar el 2. El versículo 2 nos habla de que esta mujer vino a Jerusalén con un séquito muy grande, dice el versículo 2. Y ahí encontramos la palabra vino, es decir, que esta mujer se acercó a Salomón, acudió a Salomón, fue hasta Jerusalén para encontrarse con él. Entonces ella vino a Jerusalén, ¿de acuerdo? Bueno, esta reina
viajó pues como una reina, ¿no? con un séquito muy, o sea, hubo una procesión real en todo su recorrido, y ella vino cargada con regalos y con bienes para intercambiar con Salomón. Y bueno, la palabra que encontramos aquí, venir, o sea, ahí dice, y vino a Jerusalén, esa palabra venir la encontramos repetidas veces también en este capítulo 10. Y lo encontramos en el versículo 1, en el versículo 2 veces se cita esta palabra venir, y en el versículo 7, aparte de otros versículos más, el 10 y el 12, pero principalmente estos cuatro versículos, el versículo 1, el 2 que se cita 2 veces, y en el versículo 7. Y bueno, esta reina, lo que nos dice aquí la escritura es que se acercó a Salomón, es decir, acudió a su presencia, vino, dice la Biblia. Y cuando ella vino, ¿sí?, pudo ver, ahí entra la otra palabra de la que queremos hablar, cuando ella vino, cuando ella se acercó, cuando ella acudió a la presencia de Salomón, entonces ella pudo ver personalmente aquello que le contaron. Entonces vemos este proceso en la vida de esta mujer. Primero escuchó, entonces vino a la presencia de Salomón y entonces pudo ver todo aquello que le contaron. Entonces la palabra ver también la encontramos igual repetidas veces en este capítulo 10 y la encontramos en el versículo 7, en el versículo 4 y en el versículo 24, aparte del 12 con otro, o sea, también ahí lo encontramos en el versículo 12, pero principalmente en el 4, 7 y 24. Y esta palabra ver es súper interesante porque nos habla pues de que esta reina se presentó delante de Salomón. O sea, ya vimos que ella vino, ¿sí?, se acercó y acudió a la presencia de Salomón, pero el hecho de que ella pudiera ver ahora a Salomón implica que ella se presentó. O sea, tú para ver algo necesitas presentarte allí, ¿de acuerdo? O sea, te pueden platicar, no sé, de una obra de teatro si tú quieres, y te pueden platicar, no, la primera escena y esto sucedió y lo que tú quieras, pero es muy diferente que tú puedas ver esa obra de teatro presentándote. Ni siquiera es igual si lo ves en televisión o lo ves en el cine, no es igual que ver una obra de teatro de manera presencial, no es lo mismo. Entonces esta reina, para ver a Salomón, tuvo que presentarse, o sea, físicamente ella hizo este largo viaje para presentarse, para ver a este Salomón, es decir, lo visitó, buscó la manera de trasladarse de un punto al otro para tener un encuentro con Salomón. Así que ella se presentó delante de Salomón y lo pudo ver. Entonces esta palabra ver implica eso, el que ella se presentó, ahí estuvo frente a frente delante de Salomón y de esta manera entonces lo pudo observar, lo pudo mirar, ya estaba ahí enfrente de Salomón. Y la palabra ver implica el contemplar, es decir, esta mujer pudo contemplar a Salomón y pudo contemplar todo lo que tiene que ver con este reino de Salomón. Y cuando contempló a Salomón y contempló todo lo que Salomón pudo, o sea, la manera en la que él gobernaba, la manera en el que la sabiduría podía gobernar sobre Israel y cómo estaba todo el pueblo de Israel, esta mujer quedó maravillada, amados hermanos, porque esta palabra ver significa maravillarse y también significa gozar. Es decir, que cuando esta mujer se presentó, ¿sí?, lo que vio esta reina de Salomón fue algo que la dejó maravillada. O sea, ella no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Había escuchado cosas, pero ahora estaba maravillada porque estaba de manera presencial observando, mirando aquello que le hablaron anteriormente. Entonces, cuando ella pudo contemplar con atención todo el reino de Salomón, quedó maravillada, quedó asombrada, ¿sí?, quedó grandemente impresionada, ¿sí?, por todo lo que estaba viendo del reino de Salomón y produjo en ella un gozo muy grande. Todo esto implica la palabra ver. Entonces, qué interesante experiencia de esta reina. Entonces, lo que vio esta reina, ¿sí?,
fue lo que pudieron contemplar también todos los pueblos y todos los reyes que se presentaron delante de Salomón. O sea, todos los reyes de la tierra y todos los pueblos que visitaron a Salomón contemplaron el reino de Salomón y quedaron completamente maravillados. Y no solamente maravillados, sino experimentaron el gozo del reino de Dios expresado en el reino de Salomón, porque un gozo inundó sus corazones, de todos los que visitaron a Salomón. Y recuerden que comenzamos a hablar, bueno, en este capítulo, en el capítulo 4 de Primera de Reyes, vimos que el gozo y la alegría que gobernaba, que se manifestaba en el reino de Salomón, fue algo que caracterizó al reino de Salomón. El que todos estaban comiendo, bebiendo y alegrándose, ¿se acuerdan? Lo vimos eso en el capítulo 4. Entonces, cuando los reyes visitaban a Salomón y escuchaban su sabiduría, ellos podían contemplar todo lo que implicaba el reino de Salomón en esta tierra, el reino de Dios en esta tierra, y quedaban maravillados. Pero no solamente quedaban así sorprendidos, sino había un gozo que podían experimentar. Por eso les digo que la tierra experimentó un avivamiento. Y la tierra entera, amados hermanos, en el periodo del reino de Salomón, experimentó este avivamiento porque estaban disfrutando, estaban maravillados al contemplar un adelanto de Cristo y del reino de Cristo en esta tierra, del milenio. Y había un gozo y todos estaban maravillados, todos estaban sorprendidos, todos estaban entusiasmados ante lo que estaban viendo, ante lo que estaban contemplando con sus ojos. Cuando nosotros lleguemos al reino de Cristo, si Dios nos da la gracia de participar de su reino, amados hermanos, vamos a quedar maravillados. Tal vez ahorita podemos platicar algo del reino de Jesucristo, del milenio. Podemos decir que todos vamos a comer, a beber y a estar alegres, que va a haber paz, va a haber seguridad. Jesucristo va a señorear, va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que todos vamos a poder estar disfrutando de un tiempo maravilloso sobre la tierra, y lo podemos platicar y podemos disfrutar también parte de ese anticipo hoy. Pero cuando ya estemos de manera presencial ahí, cuando el reino, este reino de Cristo se manifieste, entonces vamos a estar maravillados, hermanos. Vamos a decir, órale, Señor, o sea, había escuchado esto de tu reino, pero Señor, o sea, lo que experimenté, como esta reina de Saba más adelante dice, no fue ni la mitad de lo que me platicaron. Porque esta reina de Saba fue lo que dijo ahí en el versículo 7. O sea, pero yo no lo creía, dijo ella, dice, hasta que he venido, dice, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Dice, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Eso también vamos a experimentar igual que la reina de Saba. Cuando estemos de manera presencial delante de Cristo en su reino, entonces vamos a quedar maravillados y vamos a decir, Señor, yo sé que disfruté los años que me diste de vida en esta tierra, ¿sí? Disfruté de tu reino, pude disfrutar algún anticipo de tu reino, pero esto no se compara, no fue ni la mitad de lo que estamos experimentando hoy en tu presencia, en tu reino. Entonces, es impresionante lo que esta reina experimentó y lo que experimentó toda la tierra. Porque recuerden que no solamente fue la reina de Saba, o sea, al ver la reina de Saba es como hacer un zoom a la Biblia, como utilizar un lente, ¿no? Una lupa, y estamos viendo un caso entre muchos otros que se presentaron en la tierra. Porque esta reina no fue la única, pero aquí estamos, la Biblia nos amplía nos amplía la experiencia de una persona para que nos demos cuenta lo que sucedió. Porque ya hemos visto anteriormente que todos los reyes de la tierra y todos los pueblos y toda la tierra, amados hermanos, tenían un deseo y se esforzaban por ver el rostro de Salomón para escuchar su sabiduría. Entonces, la tierra experimentó un avivamiento glorioso y la gente quedaba asombrada, maravillada, amados hermanos, y llena de gozo cuando podían contemplar el reino de Salomón. Es decir,
cuando podían contemplar un adelanto de Cristo, porque Cristo es sabiduría de Dios, y un anticipo del reino milenario. Entonces todos estaban maravillados, todos quedaban maravillados. Así que lo que vio esta reina fue lo que todos los pueblos y los reyes y toda la tierra pudo ver cuando se presentaron delante de Salomón para escuchar su sabiduría. Entonces esto está impresionante. Entonces todos los que visitaron a Salomón pudieron contemplarlo y quedaron maravillados y llenos de gozo. Contemplaron y se maravillaron y quedaron llenos de gozo al ver a Salomón. Experimentaron lo que les estoy platicando, un adelanto de Cristo y un adelanto de su reino en esta tierra. Así que esta fue la experiencia que tuvo esta reina que vino a visitar a Salomón. Y eso es interesante. Ahora, nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia el día de hoy, pues de igual manera podemos disfrutar adelantos, unas probadas de eso que experimentó toda la tierra en el tiempo de Salomón. Está abierto para nosotros. Está abierto para nosotros, amados hermanos. Fíjense, el apóstol Juan escribió esto en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Y vamos a leer estos versículos. Y esto nos habla de la experiencia que tuvieron los apóstoles, pero también está abierto para que nosotros lo podamos experimentar. Dice Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Qué tremendo. Fíjense lo que está hablando el apóstol Juan, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice, lo que hemos contemplado, de lo que estamos hablando ahorita en Primera de Reyes, capítulo 10. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y hace un paréntesis aquí, el versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Dice, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cierra el paréntesis y continúa en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo, ¿se dan cuenta? Para que su gozo sea cumplido. Entonces, fíjense cómo estos 4 versículos nos resumen lo que estamos viendo, nos hablan lo mismo que estamos viendo de la experiencia de toda la tierra en el tiempo de Salomón, en el tiempo del reino de Salomón. Entonces el apóstol Juan nos habla de lo que oyó, de lo que vio, de lo que palpó, de lo que pudo contemplar, ¿sí? Y del gozo que experimentaron todos al disfrutar de esta comunión con Jesucristo. Entonces, en estos versículos encontramos esta riqueza de la experiencia que nosotros también podemos tener el día de hoy, igual que la experiencia que tuvo toda la tierra en el tiempo del reinado de Salomón. Es lo mismo que podemos experimentar. Entonces, aquí el apóstol Juan habla de lo que hemos oído, lo que él oyó y lo que él vio. Dice, y lo que hemos contemplado. ¿Qué es contemplar? O sea, contemplar es fijar la mirada en algo, para ver muchos detalles que tal vez así de pasada, así de carrera no ves. Eso sucede en nuestras lecturas de la Biblia. Tú puedes decir, hoy me toca leer Mateo capítulo 9 o capítulo 10. Y ya rápido, órale, a ver, rápido, y ya. O sea, fue una vista rápida, una leída rápida. Pero es muy diferente el que tú puedas detenerte y contemplar a Cristo a través de la lectura. O sea, el que fijes tu mirada con un propósito, con muchísima atención. El que le digas a Dios, Dios, quiero contemplarte a través de esta lectura.
Entonces, cuando tú contemplas a Cristo a través de la lectura de la Biblia, o cuando contemplas a Dios a través de una reunión de iglesia, en el tiempo de alabanza, en un tiempo de oración, cuando se expone la palabra de Dios que nos alumbra, y tú puedes contemplar a Cristo, es porque estás mirando con un propósito, el querer ver al Señor. Entonces, cuando tú estás, pongamos de ejemplo la lectura de la Biblia, cuando tú estás leyendo la Biblia y fijas tu mirada con un propósito, con mucha atención, puedes contemplar a Jesucristo, amado hermano. Puedes contemplarlo. Y entonces no solamente le contemplas, no solamente le miras, sino le estás contemplando, y contemplar es otra cosa. O sea, yo ahorita te puedo decir, miren, vamos a ver el árbol que está allá afuera, y todos nos asomamos y lo vemos. Bueno, ya, lo vemos. Pero es muy diferente si nos acercamos al árbol. Si nos acercamos al árbol, vamos a poder contemplar otras cosas que a la distancia no podemos apreciar. Tal vez ahorita tú ves, pues nada más ahí el color verde y algo ahí medio oscuro por la sombra que da el mismo follaje del árbol, pero si tú te acercas vas a ver muchos detalles. Y entonces cuando te acercas al árbol de cerca, lo estás y te detienes delante de él y lo miras con mucha atención, fijas tu mirada, vas a contemplar cosas que de pasada, si vas aquí sobre esta avenida en auto o caminando, pues vas a verlo así rápido a un árbol, pero si te detienes y lo miras fijamente, entonces vas a contemplar y vas a mirar algo diferente, que cómo es la corteza. Es más, la experiencia del apóstol Juan dice que no solamente lo contemplaron, sino lo palparon. Entonces te acercas al árbol, lo estás contemplando de cerca y lo puedes hasta palpar. Dices, mira, la corteza es áspera, mira sus hojas y mira la forma que tienen. Así pasando de rápido no observas nada. No puedes disfrutar muchos detalles hermosos de ese árbol, por ejemplo. Pero cuando te detienes, amado hermano, y entonces fijas tu mirada en el árbol, puedes contemplar muchas cosas. Y si estás ahí de cerca, pues hasta puedes decir, pues a ver, voy a tocar este árbol. Y checas cómo está la corteza del árbol, puedes tocar sus ramas, puedes tocar sus hojas, y tu experiencia es más rica, tu experiencia es más profunda. No es superficial, sino es profunda. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede en nuestra experiencia con Cristo. Así es. Exactamente lo que el apóstol Juan nos está diciendo es lo que nosotros podemos experimentar. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, lo que hemos oído, como la reina de Saba escuchó de la fama de Salomón, pero no conforme con escuchar de segundas y terceras personas la fama de Salomón, de su sabiduría, ella no solamente se quedó con lo que estaba escuchando, sino que hizo este largo viaje, como dice el apóstol Juan aquí, dice, para poder mirar con sus ojos. No se quedó en el nivel 1, lo que oigo. Ella profundizó a un nivel mayor. Entonces ella dijo, bueno, ahora ya escuché, pero no me conformo con escuchar, voy a visitarlo para verlo con mis ojos. Lo que Juan nos está diciendo aquí en este capítulo 1, del 1 al 4. Y una vez que estuvo delante ahí de Salomón, pues pudo contemplarlo. Y no solamente contempló a Salomón, acuérdense que todos los reyes querían mirar el rostro de Salomón, querían conocerlo, querían ver su cara, dice la Biblia. Y entonces esta mujer, la reina de Saba, también pudo contemplar a Salomón, amados hermanos. Y no solamente a Salomón, sino pudo contemplar todo lo que tenía que ver con el reino de este hombre llamado Salomón. Lo pudo contemplar. Y el apóstol Juan habla de tocar con las manos, es decir, de palpar, ¿sí? Y el apóstol Juan dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, podemos ver, amados hermanos, que todos tuvieron esta experiencia, los que visitaron a este Salomón. Y esto, aquí dice algo interesante el apóstol Juan. Dice en el paréntesis que hace del versículo 2,
Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Dice, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Es decir que hubo personas que le anunciaron a la reina, ¿sí?, a la reina de Sabá. Hubo personas que le anunciaron lo que vieron y lo que oyeron. Eso sucede también cuando tú le testificas a otra persona. O sea, tú llegas con una persona, le predicas de Cristo, le compartes de Cristo y le estás solamente anunciando lo que has visto y lo que has oído. De hecho, cuando nosotros, amados hermanos, tenemos esta práctica de poder hablarnos la Escritura, de hablarnos lo que hemos leído en la semana, estamos poniendo en práctica esto que Juan nos está anunciando. Lo que he visto, lo que he oído, eso lo anuncio. Fue lo que mucha gente o algunas personas practicaron con esta reina. Le anunciaron lo que vieron y oyeron, y esta mujer quedó atrapada, quedó cautivada, comenzó a despertarse su espíritu y se despertó este vivo deseo por no solamente oír, sino buscar el rostro de Salomón para escuchar su sabiduría. Entonces Juan nos dice esto, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos está hablando de comunión con el Padre y con el Hijo. Esto, amados hermanos, déjenme decirles algo. Esto que el apóstol Juan nos está diciendo, de que él, o sea, los apóstoles, al anunciar lo que vieron y oyeron, lo que palparon y contemplaron, al anunciarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ellos pudieron disfrutar de una comunión con aquellos a los que le estaban anunciando aquello que vieron, oyeron, contemplaron y palparon. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en el tiempo de Salomón, entre los mismos pueblos comenzó a correr la fama de Salomón. Hay un hombre sabio en Jerusalén. Hay un rey que Dios ha levantado y lo ha capacitado con una sabiduría sin igual sobre la tierra. Y cuando la gente comenzaba a anunciar lo que vio y oyó de Salomón, ¿sí?, entonces comenzó a existir entre los pueblos, entre los reyes y en toda la tierra una comunión. Esa comunión, amados hermanos, era una comunión con el Padre y con el Hijo. Por anunciarse lo que vieron, oyeron, contemplaron y palparon del reino de Salomón. O sea, hubo una experiencia increíble en la tierra, amados hermanos, a tal punto que en el reino de Salomón se experimentó esta comunión con el Padre y con el Hijo. Porque la fama de Salomón comenzó a recorrer toda la tierra, amados hermanos, y esta fama era la fama de la sabiduría de Salomón. Y lo que anunciaban los pueblos, lo que anunciaban toda la tierra en relación a Salomón era la sabiduría que había en este hombre. Y de esta manera estaban informando, estaban anunciando, estaban comunicando, ¿sí?, lo que vieron y oyeron. Y esto se tradujo en una comunión sin igual que experimentó toda la tierra. Y la tierra, amados hermanos, estaba disfrutando de una comunión con el Padre y con el Hijo a través del reino de Salomón. Eso está increíble, amados hermanos. Cuando nosotros tenemos comunión espiritual, cuando nosotros podemos hablar lo que hemos visto, oído, contemplado y hemos palpado, estamos entonces disfrutando, amados hermanos, de una comunión entre nosotros y con el Padre y con el Hijo. Esta palabra comunión la hemos hablado en otros momentos, significa koinonía. Y es esto, o sea, una comunión. De hecho, la Biblia nos enseña que nuestra comunión es con el Padre, como estamos leyendo aquí en Primera de Juan, con el Padre, con el Hijo. La Biblia nos presenta que la comunión es con el Espíritu Santo. La comunión es con la palabra de Dios y la comunión es entre los santos.
La Biblia nos habla de esa comunión que tenemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra y entre nosotros. La tierra, amados hermanos, estaba disfrutando de esto, de la comunión unos con otros, a través de anunciar, de testificar lo que vieron y oyeron, lo que contemplaron y palparon respecto de Dios a través del reino de Salomón. Es decir, que cuando nosotros, amados hermanos, nos testificamos unos a otros lo que hemos visto y oído de Cristo, ¿sí? Entonces estamos disfrutando de ese reino de Cristo. Estamos disfrutando como ese avivamiento que disfrutó la tierra en ese periodo del reino de Salomón. Qué increíble, ¿se dan cuenta? Entonces, qué interesante y qué glorioso es que podamos disfrutar de esta comunión. Ahorita, en este tiempo que estamos aquí reunidos, estamos en esa comunión. Estamos dentro de esa comunión. Y bueno, y esta comunión con el Padre y con el Hijo, el apóstol Juan en el versículo 4 dice: estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Es decir, que en el reino de Salomón hubo gozo. Cuando nosotros compartimos lo que vemos y oímos de Cristo, del verbo de Dios, pues también disfrutamos de un gozo, amados hermanos. Y es lo que la tierra estaba disfrutando en el tiempo de Salomón. Recuerden que cuando se presentaban delante de Salomón, ¿sí? Cuando lo veían, ¿sí? Entonces la tierra pudo contemplar a Salomón, pudo maravillarse de su sabiduría y de lo que implicaba su reino, y todos quedaban con un corazón lleno de gozo. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Fíjense, en relación a palpar al verbo de vida, hay algo impresionante en cuanto a lo que experimentaron los apóstoles en este sentido. Porque Jesús es el verbo de Dios que se hizo carne y Él fue alguien tangible, amados hermanos. Recuerden al apóstol Juan, que hasta lo tocó a tal punto que hasta se recargó en su pecho. ¿Se acuerdan del apóstol Juan? Entonces el verbo de Dios, que es Cristo mismo, Cristo es Dios, ¿de acuerdo? Es alguien tangible, se le pudo tocar físicamente. Dios se hizo hombre y como hombre se le pudo tocar. Las multitudes, acuérdense que cuando también comenzó a crecer la fama de Jesús en esta tierra, muchos procuraban verle y tocarle para ser sanos de muchas enfermedades y de tormentos de espíritus y etcétera. Y todos buscaban tocar a Jesús para recibir un favor de parte de Él, para recibir un bien de parte de Cristo. Entonces, de hecho la Biblia nos enseña que hasta las multitudes seguían a Jesús y le aplastaban. Había gente tan loca que se le aventaba a Jesucristo para tocarle, ¿de acuerdo? Y de entre toda la multitud que le apretaba a Jesús, que seguramente le rasguñaba, le sacaban por ahí algunos moretones a Cristo, podemos ver gente que le tocó de manera diferente. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Esa mujer decía: si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana o salva, dijo, de este azote. Entonces ella se abrió camino entre toda la multitud que estaba apretando a Jesús, que lo estaba aplastando a Jesús, que lo estaban lastimando físicamente a Cristo, ¿sí? Y esta mujer tocó a Jesucristo, llegó por la espalda y le tocó. Y de pronto Jesús, todos lo están aplastando y dice: alguien me ha tocado, ¿no? Y por ahí lo estaban aplastando a Jesús. Y hasta sus discípulos le dijeron: Señor, pues si ves que la multitud te aprieta y dices que alguien te tocó, pues sí, todos están tocando, te están aplastando. Dice: no, alguien me tocó de manera diferente. Y esta mujer pues se presenta delante de Cristo y dice: fui yo. Y ya le explica todo el asunto y Jesucristo le dice, no le condena, sino al contrario, le dice: ve en paz, tu fe te ha sanado y te ha salvado. Entonces la gente tocaba el verbo de Dios. O sea, Jesucristo fue palpable, amados hermanos. Fue alguien que se podía tocar. La gente, cuando llevaba a sus hijos, los discípulos decían: váyanse de aquí, chamacos, órale, aléjense de aquí, mocosos, ¿para qué molestan al Señor? ¿Y qué decía Jesús? No, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice que Jesucristo venían a Él y Él los tocaba. Él tenía contacto con la gente. ¿Se acuerdan de ese leproso? Lo acabamos de leer, Mateo 8. Ese leproso que cuando Jesús desciende del monte, después de hablar el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7,
desciende Jesús del monte y se presenta un leproso y doblada la rodilla le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo antes de pronunciar palabra? Le toca. Dice, y lo tocó y le dijo: quiero. Dice, sé limpio, y de pronto hubo un milagro en ese leproso. Jesucristo, el Verbo de Dios, fue alguien que era tangible, que se le podía tocar, amados hermanos. Se le podía tocar. Aquella mujer que también derramó perfume sobre Jesucristo, y lo ungió con perfume, pero enjuagaba sus pies con sus cabellos, y estaba a los pies de Cristo. O sea, Jesucristo fue alguien con el que se podía tener contacto. Cuando Jesús vino como hombre, ¿de acuerdo? Bueno, Él es el Verbo de Dios y este Verbo de Dios fue alguien tangible, alguien con quien se podía tener contacto, ¿de acuerdo? En su condición de hombre. Ahora, algo que nos presenta la Biblia es impresionante, es que Jesucristo también fue tocado, amados hermanos, después de resucitar de entre los muertos. Esto es glorioso, porque Jesucristo fue a la cruz, resucitó de entre los muertos, como sabemos, y después de resucitar, Jesucristo ya tenía un cuerpo espiritual. Y aún con este cuerpo espiritual, no dijo a sus discípulos: háganse para allá, hagáis para allá. No dijo eso Jesús. Jesús permitió que sus discípulos lo tocaran. ¿Se acuerdan de Juan? De Tomás. Este Tomás fue, cuando Jesucristo resucitó, se presentó en medio de sus discípulos aquella noche. Y Jesús les dijo: paz a vosotros, sopló y recibieron el Espíritu. Pero no estaba Tomás. Todos le platicaron a Tomás: el Señor se presentó vivo de entre los muertos en medio de nosotros. No, yo no voy a creer nada hasta que no lo vea. 8 días después, ahí está Tomás, de manera presencial. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice: a ver, Tomás, tócame. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado. Pon tu mano en mi llaga, pon tu mano en mis heridas y sé creyente y no incrédulo. Entonces Jesucristo, aún después de resucitar de entre los muertos, fue alguien a quien se le podía palpar, amados hermanos. Y sabemos que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es espíritu. Y le podemos palpar también el día de hoy. Porque Él es espíritu, amados hermanos, y ha venido a ser su morada. Ha venido a ser su habitación dentro de nosotros y podemos tocarle, podemos no solamente oírle, sino podemos verle, podemos contemplarle, podemos palparle, amados hermanos, y llenarnos de gozo por su presencia. ¡Qué glorioso! Aún hay personas que pueden testificar que han sentido físicamente el contacto de Dios cuando están en un tiempo ahí donde están buscando al Señor, donde están en un tiempo de oración o donde están en un tiempo de alabanza y sus corazones están abiertos al Señor. De pronto saben que el Señor está ahí y aún mucha gente ha testificado que han sentido la presencia del Señor y cómo les ha tocado, amados hermanos. Y a la gente que verdaderamente Dios le toca, no hacen espectáculos como en algunos años, ya no sé si eso siga pasando en estos días en la cristiandad, que la gente se cae, se revuelca y no sé qué tantas cosas. No, el Señor llegando, tocando a la gente, ministrando su presencia, fortaleciéndoles espiritualmente, con algunas personas que han tenido esta experiencia de sentir ese toque del Señor Jesucristo, de su presencia cerca. Qué glorioso es el Señor. Entonces, podemos ver que en el tiempo del reino de Salomón, amados hermanos, fue un tiempo sin igual. Fue un tiempo donde hubo un gran avivamiento cual no ha existido en toda la tierra. Un tiempo donde se podía tener comunión con el Padre y con el Hijo a través de anunciar lo que vieron y oyeron de la sabiduría de Salomón. Porque la sabiduría de la que Salomón fue dotado era la sabiduría de Dios. Y sabemos que Salomón era una figura de Jesucristo. Entonces el que se presentaba delante de Salomón y escuchaba a Salomón, estaba escuchando a Dios mismo, a Cristo mismo.
Así que había una comunión en toda la tierra. Toda la tierra estaba disfrutando de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra de Dios, la palabra sabia de Dios. Y entre los pueblos había comunión. ¡Qué tremendo! Toda la tierra fue avivada y había una comunión, amados hermanos. Por eso la Biblia nos dice que había una fama que se estaba recorriendo de Salomón. No era una fama extraña, no era una fama rara, no era una fama como hoy los grandes de la cristiandad. De hecho, la fama hace daño, amados hermanos. Pero de lo que nos está hablando la Biblia, en el caso de Salomón, aún de Jesucristo se corrió su fama por muchos lugares. No es de esta fama de la que desafortunadamente hoy nos podemos enterar, de muchos que se hacen llamar grandes en la cristiandad. No es esa fama extraña, rara, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo de Salomón y con lo que la Biblia nos enseña de Cristo. Porque ellos sí tuvieron una fama, pero fíjense el resultado de la fama. Era un avivamiento en la tierra. Una comunión que se podía tener, amados hermanos, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra y entre los pueblos y las naciones. ¡Qué increíble! Y eso es lo que experimentará la tierra en el reino de Jesucristo, y es lo mismo que podemos experimentar nosotros el día de hoy. Una comunión completa, una comunión vasta, una comunión rica, una comunión espiritual, una comunión eterna, amados hermanos. Eso es lo que se estaba experimentando en los tiempos de Salomón. Entonces la Biblia nos enseña esto. Y bueno, esta reina, por supuesto que quedó cautivada. El versículo 7, regresando a Primera de Reyes capítulo 10, en el versículo 7, dice: pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Entonces esta mujer experimentó algo glorioso. Dice: es mayor tu sabiduría ahora que te tengo aquí enfrente, más allá de lo que había escuchado anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vio esta reina? Pudo contemplar el reino de Dios, amados hermanos. Pudo tener un anticipo, como lo hemos dicho repetidas ocasiones, un anticipo de Cristo y un anticipo del reino de Cristo en esta tierra. Y bueno, esta reina, el versículo 4 al 5, nos da una lista de cosas que ella vio cuando llegó a Jerusalén, a la presencia de Salomón. Entonces, fíjense lo que dice aquí la Biblia, Primera de Reyes 10, vamos a leer el versículo 4 y 5. Ya estoy terminando por hoy. Dice el versículo 4 y 5, y dice: y cuando la reina de Saba, dice, vio, ahí está esa palabra, es decir, que pudo contemplar, ¿de acuerdo? Y cuando contempló, ¿sí? Entonces quedó maravillada y llena de gozo. Eso implica esta palabra ver, que dice, que estamos leyendo aquí en el versículo 4. Cuando la reina de Saba vio, ¿sí? Dice, toda la sabiduría de Salomón, dice, y la casa que había edificado, asimismo, dice el versículo 5, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Eso es lo que miró esta mujer. Pudo mirar esto y quedó asombrada. Esta expresión que nos presenta aquí la Biblia del asombro de esta reina, lo que quiere decir es que no hubo más espíritu en ella. O sea, como algo que te provoca tanto asombro, que te quedas tan maravillado que de pronto, ay, se me va. Tráigame una silla, por favor. Y ya, tráiganme alcohol. Eche el aire que se nos va a desmayar aquí. Ocupar tantito esta palabra, era tan, no sé, era tan, pues lo que dice la Biblia, era maravilloso lo que ella estaba contemplando, que casi de la maravilla y del gozo de todo lo que ella estaba contemplando, casi se nos desmaya. Rápido el alcohol, traigan a esta mujer, sóplenle aquí porque viene, se nos está desmayando. Estaba asombrada completamente, o sea, esta expresión quedó asombrada,
nos habla de que no hubo más espíritu en ella, o sea, estuvo a punto de desmayarse, del asombro, estaba así que no daba crédito a lo que estaba viendo. O sea, ella prácticamente pudo decir, ¿estoy soñando o es real lo que estoy viendo? A ver, pellízquenme, como usted diga, su majestad. Por ahí uno de sus sirvientes le dio un pellizco. Ah, sí, es verdad. O sea, estaba que no cabía esta mujer. Estaba con un asombro, estaba anonadada, estaba perpleja ante lo que estaba mirando. O sea, no daba crédito. Ella misma lo testificó en el versículo 7. No es ni la mitad de lo que yo había escuchado. Esto es mayor a todo lo que yo escuché. Y estaba tan asombrada al punto de desmayo, ¿sí? Estaba como en un sueño. ¿Es real? ¿O estoy soñando? ¿O ya me morí prácticamente y estoy en el paraíso? Porque de verdad, o sea, no sé qué ejemplo ponerles para que podamos entender lo que la Biblia nos está diciendo de la experiencia de esta mujer. O sea, es así como, casi fue como lo del apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, fue a un lugar, al paraíso, al tercer cielo, donde no se pueden expresar cosas que se hablaron allá. Esta mujer estaba en ese punto, amados hermanos. Estaba así en un punto de éxtasis al ver el reino de Salomón, al ver al mismo Salomón y escuchar su sabiduría, y luego comienza a admirar todo lo que estaba pasando con Salomón y quedó todavía más asombrada, dice aquí la Biblia. Asombradísima quedó. ¿Qué es lo que veía esta mujer? La casa. No solamente veía la casa, sino lo que comían sus siervos, o sea, los manjares de los que se disfrutaba en el reino de Salomón. Era algo abundante, todos podían disfrutar. Acuérdense que todos comían, bebían y se alegraban. Había manjar en la nación de Israel. Todos disfrutaban de abundancia de alimento, y esto fue lo que contempló esta mujer. Mira la casa que ha edificado este hombre. Está hermosa, su palacio es impresionante, el palacio que ha construido. Y mira cómo comen todos sus siervos, cómo come el rey y cómo comen todos sus siervos. Manjares que pueden disfrutar todos los días sentados a la mesa bajo el reino maravilloso, sorprendente de este rey Salomón. Mira las habitaciones de sus siervos, es decir, ¿dónde viven? O sea, no viven en la chocita, viven, mira nada más cómo viven estos hombres. Viven de una manera muy hermosa estos hombres, sus habitaciones. El estado, dice ahí el versículo 5, dice el estado y los vestidos, es decir, el porte que tenían los siervos de Salomón, o sea, el porte y el vestido que tenían, o sea, tenían una presencia, los que servían en la corte de Salomón, o sea, tenían un buen porte, tenían un buen estado, tenían una buena presencia. Y la manera en la que vestían también les sorprendió a esta reina, la manera de sus vestimentas, no solamente el porte. Entonces, aún esto le sorprendió a esta mujer, aún el porte, o sea, cómo, no sé, hasta cómo caminaban, yo creo, cómo hablaban, cómo se dirigían los unos a los otros. O sea, no era así de que, chale, manito, ¿no? O qué hubo. O sea, sino que había un porte, había hasta como una educación, algo que nos falta mucho, amados hermanos. Ser bien educados, tener un buen porte donde quiera que nos presentemos. Ser educados, saludar, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿De acuerdo? O sea, y el buen porte que había en la gente. Esta reina quedó sorprendida por el porte, es decir, el estado, dice aquí, de los sirvientes de Salomón y sus vestidos, cómo se vestían. Y es interesante, o sea, fíjense, por ejemplo, hay instituciones, amados hermanos, en los que tienes que vestir de cierta manera y no te permiten de otra. En una de las empresas que yo trabajé, hasta nos daban la ropa. Esto es lo que te tienes que poner. Cuando haya este evento, esto es lo que se tiene que poner. O sea, no puedes llegar con pants, no puedes llegar con guaraches, no puedes llegar con short, no, esto es lo que tienes que poner. Es un evento importante de la empresa,
tú representas a la empresa, te tienes que vestir de esta manera. Aquí está la camisa, aquí está el pantalón, ya nada más tú cómprate tus zapatos, pero te tienes que presentar de esta manera. ¿Por qué? Porque aún el porte habla mucho, amados hermanos. Pues en este caso era un reflejo visible de lo que estaba sucediendo en el reino de Salomón. Aún hasta la manera de vestir, amados hermanos. Los maestresalas, o sea, los coperos. Los coperos en los reinos de la antigüedad eran hombres de suma confianza. Por ejemplo, Nehemías, hemos leído de Nehemías, ¿no? Ese hombre era copero del rey, ¿se acuerdan? Y este hombre, los coperos eran personas de suma confianza del rey, de los reyes. Entonces aquí Salomón tenía también coperos que eran de su confianza entera, y también estos hombres fue algo que le sorprendió a esta mujer. Y por supuesto que los holocaustos que se presentaban en el templo de Dios dejaron sorprendida a esta mujer. Ahora, todas estas cosas que pudo contemplar esta mujer también nos habla del ámbito espiritual en el que nosotros también tenemos que movernos. O sea, la manera en la que comemos nosotros. Y no estoy hablando tanto de la comida física, sino de los manjares que nosotros podemos disfrutar sentados a la mesa con Jesucristo. Jesucristo es la verdadera comida, la verdadera bebida, y podemos disfrutar de manjares sentados con Él a la mesa. Y la forma de las habitaciones, bueno, nosotros somos una habitación de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Somos una morada, somos una habitación de Dios. ¿Y de qué nos vestimos? Nos vestimos de Jesús mismo, amados hermanos. Cristo es nuestro vestido, nuestro mejor vestido. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando regresó, el padre dijo: saquen el mejor vestido y vístanlo. Bueno, Cristo, amados hermanos, es nuestro mejor vestido. Esta mujer, en pocas palabras, estaba sorprendida por algo que estaba sucediendo en el ámbito físico, pero que nos refleja algo de lo espiritual. Lo que comemos, cómo vivimos, o lo que vive nosotros, porque somos habitación de Dios, y nuestra vestimenta, que es Jesús. O sea, Cristo es nuestro vestido. Y esto le sorprendió a esta mujer, lo que vestían la gente de confianza de su reino, y aún los sacrificios que se presentaban diariamente en la casa de Dios. Entonces esta mujer pudo contemplar el reino de Dios y quedó asombrada, quedó atónita, amados hermanos, quedó de verdad perpleja ante lo que estaba viendo. Dijo: ¿qué es esto que estoy viendo? O sea, esto no tiene sin igual. Esto es algo que nunca se ha visto sobre la tierra, y yo tengo la dicha, la fortuna, mi corazón explota de gozo por lo que estoy mirando. Qué impresionante testimonio de esta mujer. Entonces podemos ver que ella disfrutó de todo esto. Vamos a dejarla hasta aquí y vamos a continuar hablando un poquito más de lo que estamos viendo en este capítulo 10, de esta reina que vino a visitar desde los confines de la tierra a Salomón y quedó sorprendida por lo que estaba viendo. Amén. Vamos a dejarla aquí. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido muchas veces poder escucharte, como en esta tarde te estamos escuchando, pero también nos has permitido verte, contemplarte, palparte, para tener comunión con el Padre y con el Hijo, para que nuestro gozo sea cumplido. Señor, llévanos más a esta comunión íntima contigo, esta comunión profunda, no superficial. Y si solamente hemos escuchado, como dijo Job, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que esa sea nuestra experiencia contigo a partir de hoy. Llévanos a esta profundidad, Señor, porque está abierto para nosotros esto.
no solamente fue abierto para Salomón, para los pueblos y los reyes en el tiempo del reino de Salomón, está abierto para nosotros hoy también. Así que déjanos escucharte cada día, déjanos verte y contemplarte, ir más en profundidad contigo y palparte, Señor, para que nuestro gozo sea cumplido y esto que vemos y oímos y contemplamos de ti, podamos anunciarlo para tener comunión con el Padre y con el Hijo, para que nuestro gozo sea cumplido. Te bendecimos, oh Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Cristo, porque tú eres sabiduría de Dios. Y tú dijiste, he aquí más que Salomón. Jesús, te amamos. Señor, despierta nuestro espíritu, cautívanos y aviva tu iglesia en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.